Bueno, son las 7 en punto y es tiempo de nuestro estudio del libro de Efesios. La verdad es que ha sido interesante y sobre todo ha sido enriquecedor abordar esta carta de los Efesios, porque hay tanta doctrina tan útil al momento de compartir el Evangelio que vale la pena ir saboreando frase por frase, porque a veces los versículos tienen varias frases de las cuales se podría hacer inclusive, yo creo que una predicación solamente de cada frase. Así que podríamos pasar meses, yo creo, viendo cada frase tan maravillosa que hay en esta carta de los Efesios. Así que vamos a seguir disfrutándolo. Vamos ya en el capítulo 2 de Efesios y nos quedamos precisamente en el versículo 7. El versículo 7, hablamos de ese versículo en el estudio pasado, pero nos quedamos porque además de que el tiempo se nos terminó, porque a partir del versículo 8, en realidad es cuando amarra toda esta doctrina y se entiende perfectamente lo que es la salvación por la gracia, que es, francamente, esto es el título que la misma Reina Valera le dio a todo este pasaje. Recuerden que en la Biblia original, evidentemente en los manuscritos originales no existen estos títulos, ni estos capítulos, ni los numeritos de los versículos. De hecho, son rollos de la escritura que están continuos. Así que los estudiosos de la Biblia han ido haciendo estos títulos para que sea fácil, para que sea práctico y que podamos aprender con mayor facilidad lo que la Biblia enseña. Así es que está muy bien que se le ponga salvos por gracia, porque eso es precisamente lo que aprendemos en este pasaje. Así que saludo a Patti, a Mini, a Talía, que ya están conectándose y que ya estamos listos para entrar en la profundidad de la palabra de Dios, lo cual sabemos que estas riquezas de su gracia el Señor las reparte a través de su palabra, porque a través de su palabra nos conocemos y nos damos cuenta de qué es lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Así es que hagamos una oración para comenzar. Bendito Dios Padre, Señor, te quiero dar muchas gracias en esta tarde, Padre, que podemos acercarnos a tu palabra. Padre, yo te suplico que pongas de tu espíritu en nuestro espíritu para poder entender y comprender lo que tú nos quieres decir a cada uno en esta tarde. Porque bien sabemos, bendito Dios, que aunque algunos pasajes ya los conociéramos de antemano, cada vez que tú nos quieres hablar, utilizas tu palabra para mostrarnos aspectos muy puntuales, muy particulares de la vida de cada uno. Tanto que a veces sentimos y pensamos que todo lo preparaste, Señor, para que nos hablaras personalmente y particularmente a cada uno de nosotros. Así que háblanos, Señor, de esa manera que podamos captarlo, Señor, que el mensaje es para cada uno de nosotros. Y bendícenos con tu palabra y permítenos, bendito Dios, encontrar el propósito para lo cual haces tú estas cosas. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, comencemos. En la semana pasada empezamos a ver este capítulo 2 y para hacer un brevísimo repaso, vimos que Él nos dio vida a nosotros cuando se le pegó la gana. Eso es lo que hemos visto a lo largo de todo este asunto, que es Dios
el que escoge, que es Dios el que nos da vida, que es Dios el que hace todas estas cosas y lo hace aunque nosotros no pudiéramos tomar ninguna decisión espiritual, porque cuando uno está muerto en delitos y pecados, así como anduvimos en otro tiempo, si es que ya tenemos vida, entonces en otro tiempo estuvimos siguiendo la corriente de este mundo y sin control alguno. Ese es el punto. Y hacíamos las cosas que incluso al diablo le fascinan que uno haga. En pocas palabras, robar, mentir, adulterar, etcétera, etcétera. Todo ese asunto le encanta a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Así se le conoce en la Biblia. Así que dense cuenta que el espíritu de Satanás opera en los que no son obedientes, en los que no pueden ser obedientes tampoco, porque no tienen del Espíritu de Dios para poder obedecer. Y dice que entre ellos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo lo que nuestra carnita quería. Y de esos pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira. Eso significa que todo lo que hacíamos, mucho de lo que hacíamos, no todo, pero sí mucho de lo que hacíamos, aún hasta cosas buenas las hacíamos por motivos tan equivocados que francamente eso ofende a Dios. Por eso siempre, como decía mi mamá, dice, parece que están enojados por todo, pero ¿cómo no? Si la vida sin Dios es tan difícil y complicada. Y eso era para todos. Pero Dios, vimos en el versículo 4, que es rico en misericordia, o sea, que no nos va a dar lo que estos hijos de ira, lo que estos hijos desobedientes se merecían, sino que nos iba a dar algo que no merecíamos. Eso es misericordia, que Dios no te da lo que te mereces, eso es misericordia. Justicia es que Dios te da lo que te mereces. Misericordia es que Dios no te da lo que te mereces, porque ¿qué merecíamos? Pues si éramos simple y sencillamente enemigos de Dios, hijos de ira, hijos de desobediencia, pues teníamos justamente la condenación. Por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Déjenme quitar el sonidito ese del fondo. Así que Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con el que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así por nada, por gracia, sois salvos. Y toca el tiempo de que tenemos que especificar exactamente qué es esto de gracia. ¿Qué significa esa palabra gracia? Pues gracia significa simple y sencillamente gratis. Significa que no había ninguna razón por la que nosotros pudiéramos comprar o pagar esa salvación que Dios nos estaba dando. Simplemente por nada, gratis. Y dense cuenta, la salvación tiene todo lo que ustedes quieran menos barata. La salvación no es barata. Nosotros recibimos la salvación gratuitamente, pero costó la sangre, el sacrificio, los golpes, la burla y simple y sencillamente cargar los pecados de todos nosotros. Él pagó el precio de nuestro rescate. Así que la salvación, esta frase apréndansela, es gratuita para nosotros, pero Jesucristo la pagó.
y lo pagó con sangre. Así que juntamente el Señor sabía que pagando por nuestros pecados, Él se levantaría de entre los muertos. Por eso, desde a los discípulos les decía, aunque ellos no podían entender esto, porque es verdaderamente difícil, esto se tiene que discernir espiritualmente. Y miren lo que se discierne con esto, que los discípulos no podían entender que el Señor Jesucristo dijera, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y la pongo porque la puedo volver a tomar. Son palabras tremendísimas. Y es que imagínense, aún ha habido seres humanos que se han atrevido a decir que iban a morir y que iban a resucitar. ¿Saben a quién se le ocurrió decir semejante tontería? A un tal José Joaquín Aarón Hernández. ¿Saben quién es ese sujeto? Fue el iniciador de la secta de la luz del mundo. Esa secta que nació allá en Guadalajara, Jalisco, y ahora está extendida por todos lados. En el mundo hay muchas personas seguidoras de esa situación. Pero ¿saben dónde está la fuerza de esa gente? Decían que ese mismo hombre era la encarnación del Señor Jesucristo en la tierra, tal cual, no su representante, el mismísimo Cristo. Pero estaba escrito que muchos falsos cristos saldrían por el mundo. Pero el que conoce la Biblia, pues evidentemente no cae en esas cuestiones porque conoce la verdad. Este es el punto. Fíjense lo importante que es conocer la verdad en vez de estar analizando tantas y tantas y tantas mentiras. Los expertos del tesoro en los Estados Unidos adiestran a la gente para poder detectar los billetes falsos. ¿Ustedes saben cómo hacen eso? ¿Cómo hacen que una persona se adiestre para poder detectar cuando un billete es falso? Fíjense nada más. Cualquiera diría, no, pues te voy a mostrar dónde están las fallas, te voy a mostrar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, dónde están la manera de poder verlo, de poder sentirlo. Pero no es así. Más bien, de ninguna manera los dejan entrar en contacto con ningún billete falso, nunca, sino más bien con puros billetes verdaderos. Tanto que son hábiles con el puro tacto saben si el billete es falso o es verdadero, con el olor, con la vista. Están en contacto tanto con los billetes verdaderos que cuando llega cualquier billete falsificado, por muy bien que esté hecho, son capaces de detectarlo al instante. Eso es ser un experto. Y eso es como es. Estar en contacto con la verdad es mucho más eficaz que andar analizando tanta y tanta tontería que las religiones y todas las denominaciones cristianas, porque todas se pelean entre sí diciendo la mía es la buena. Y por cierto, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes piensan también que la suya es la buena? Pues déjenme decirles que si ustedes están o creen que están en una religión, pero no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo, ustedes no entienden nada. ¿Por qué? Porque la única manera de entender es saber lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros, o sea, conocer su palabra, tal cual. Si tú no conoces la verdad, no puedes saber la verdad. O sea, necesitas entrar en contacto con la verdad. ¿Y qué creen? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No es una verdad relativa, es una verdad totalmente absoluta. Él es la mismísima
encarnación de la verdad. Si existe algo real, verdadero, es el Señor Jesucristo. Fíjense, ¿el Señor Jesucristo era todo lo que Él dijo que era? ¿O es el mentiroso más increíble que ha dado la historia? Porque nadie se atreve a decir este tipo de situaciones así nomás. Él precisamente lo dice tal cual, tal cual. Él lo puede mostrar y decir porque eso es lo que le queda a Él. Él es Dios mismo. ¿Cómo no va a ser la verdad? ¿Cómo no va a ser el único camino al Padre? ¿Cómo no va a ser la vida? Así que Él, que es todas estas cosas, nos salvó simplemente por gracia. Pero con ese mismo poder y con esa misma bondad con la que nos salvó, también nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y así fue como terminamos el estudio pasado, que Él nos hizo sentar así, ahí junto al Padre, juntamente con Él, en el mismísimo cielo. Pero tú dices, ¿cómo? Pero es que eso está en pasado. ¿Cuándo me resucitó Él? Bueno, cuando te dio vida, cuando empezaste a escuchar y te diste cuenta que tenías oídos para oír. Por eso el Señor Jesucristo cuando predicaba decía, el que tenga oídos para oír, oiga, oiga lo que el Señor, lo que Dios, lo que Él les estaba diciendo. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero es que muchos, evidentemente, teniendo oídos, no oyen. Teniendo cerebro, no entienden. Y este es el punto. Entienden las palabras, entienden las oraciones, entienden las frases, pero no lo entienden, no lo creen. Y esto es un verdadero problema. Porque para eso necesitamos recibir de esa gracia. De esa gracia es por la que somos salvos. ¿Y para qué hace esto? Bueno, versículo 7, ya estamos entrando a lo que es el estudio de este martes, para mostrar en los siglos venideros a qué se refiere, a estos tiempos, o sea, no nada más siglo XXI, sino siglo XX, XIX, XVIII, XVII, y desde el primer día en que el Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y a mostrar esa riqueza de su gracia y que somos nosotros los acreedores de esa riqueza de Dios, porque Dios es bueno, Dios es bondadoso. Esa es la palabra que dice ahí, bondadoso, bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú que me estás escuchando ahí en tu casa, ¿tú crees que Dios es bueno contigo? Hay algunos que incluso se quejan porque a lo mejor no les ha ido bien, a lo mejor perdieron la chamba, a lo mejor perdieron a un ser querido con esto de la pandemia que está ocurriendo. ¿Puedes tú percibir que Dios es bueno y que es bondadoso para contigo, aún a pesar de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo? Ojalá, pero porque si tú lo puedes percibir es porque tú tienes vida, tú tienes vida, tú tienes vida. Fíjate, este versículo 7 que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, tiene una explicación. Y la explicación es el versículo 8. Por eso empieza con la palabra porque. Porque por gracia, y esto es lo que está diciendo de esa riqueza, somos salvados. Somos salvados. Y mire lo que dice, por medio de la fe.
¿Qué se requiere entonces para ser salvo? ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita para ser salvo? Tú puedes decir, bueno, pues tener fe. Pues déjame decirte que sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Bueno, porque los que son salvados por gracia, ciertamente que tienen fe. Pero no es la razón por la cual fuiste salvado. Pues eso es un don de Dios. Y ahora otra vez tenemos que entender perfectamente lo que es un asunto gratuito, o sea, por gracia. Por gracia significa que no se te está pidiendo ni actitudes, ni obras, ni pensamientos, ni siquiera fe para que Dios te haya salvado. Para que Dios te haya salvado. Estabas muerto en tus delitos y pecados cuando ya te había dado vida. Todavía no has cambiado de actitudes y ya te estaba metiendo en el cielo mismo cuando te dio vida. Mira lo que dice el 6. Por gracia fuiste salvado y con él te resucitó y te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dices, pero yo no he ido al cielo, no me he muerto todavía. Bueno, no necesitas morirte. Dime una cosa, ¿dónde dice que te vas a ir al cielo cuando te mueras? ¿En ningún lado? Más bien dice el Señor que cuando tú recibes vida, Él te pone en los lugares celestiales, ya, en el cielo. Por eso, a veces digo esto y todo el mundo se queda, ¿qué pasó? ¿Por qué dice eso? Que cuando un cristiano se muere no piense que se va a ir al cielo. Porque si era cristiano, ya había estado en el cielo desde el momento en el que el Señor Jesucristo le dio vida, según dice este versículo. Mira, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con y es una conjunción y conjunta estas ideas con esta que dice, y juntamente con él nos resucitó y conjunta otra cosa, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para eso te resucita, para darte vida espiritual, la vida eterna. ¿Sabes por qué se llama vida eterna? A lo mejor piensas que vida eterna es vida para siempre, pero no, se trata de la vida misma de Dios. Él es el eterno, Él es el Dios eterno. Esa es la vida eterna. Así es que gózate porque esto fue gratuito para ti. No se te pidió absolutamente nada, ni podías haber dado nada porque estabas muerto en esto. Ahora escucha, ¿para qué lo hizo? Otra vez, para mostrar, para que se note cómo trabaja Dios en tu vida y en la mía. Y que eso te motive para poderlo compartir. Por supuesto, a veces me pregunto, ¿por qué la gente no comparte más el evangelio? ¿Saben por qué? Porque no están realmente disfrutando gracia, porque no sienten esa bondad, porque no sienten ese deseo de que todo el mundo comprenda y entienda la maravillosa salvación de la que ha sido objeto y que Dios ha sido tan bueno con nosotros y cómo te rescató y te sacó del fango y cómo en tu vida empieza a cambiar poco a poco, claro, poco a poco. A veces tarda años en darse el fruto, pero es que imagínate una planta, cuando pones la semilla, no inmediatamente te empieza a dar jícamas y melones. Necesita la plantita germinar y sacar sus hojitas y crecer hasta que saca flores y luego ya viene el fruto, pero ya pasó su tiempo. Así que además somos árboles que tardamos mucho tiempo en dar el fruto que Dios quiere que demos. Sin embargo,
sin embargo, una vez que estás en la mano de Dios, dice el Señor Jesucristo hablando de sus discípulos, dice, de los que me diste no he perdido a ninguno, sino el hijo de perdición, ese hijo de ira, ese hijo de desobediencia de los que estaban hablando y que no han recibido vida. Ese es el punto. Por eso es gracia, es gracia. La gracia, si imagínate, si tú hicieras algo para que el Señor te salvara, entonces ya no es gracia, es un salario. Te está pagando lo bueno que eres, o te está pagando el hecho de lo que tú hicieras, porque entonces se cuenta como salario. Entonces ya no es por gracia. Gracia es gracia, gratuito. No hay nada que puedas hacer. Así es que la próxima vez que te pregunten, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjate, el apóstol Pablo le contestó vamos a ese capítulo en el libro de Hechos, donde está, se recuerdan que Pablo y Silas estaban en la cárcel, y cuando empezaron ellos a orar dentro de la cárcel y empezaron a alabar a Dios, la cárcel se cayó, así de simple, se cayó la cárcel. Así es que imagínense, los presos se podían haber fugado. Y el carcelero empezó a temer muchísimo porque era su responsabilidad. Pero dijo, se quería matar el hombre. A ver, vamos al libro de Hechos. A ver, espérenme, vamos a ir más adelante. No me acuerdo el capítulo, queridos, perdónenme, pero esto me llegó ahorita apenas, así es que lo voy a tener que buscar. Fíjense que el libro de Hechos es uno de los libros que nunca lo he abordado. Y yo creo que ya es tiempo de que voy a poner eso, porque ya es tiempo de que me haga un poco más hábil para manejar este libro, porque este libro verdaderamente es importante. A ver, no, pero tiene que ser, yo creo que fácil. A ver, déjenme ver. 12. A ver. 13. No. Ay, ¿dónde estás, corazón? Déjame ver. Creo que lo debí haber buscado de otra manera. A ver, no. Silas. Aquí si no lo escribes como es, nomás no. Silas. No. A ver. Aquí 15. Así que me voy a decirles cómo está. A ver, uy, sí, ya iba yo a llegar. Ahí está, 16:25. Dice que a medianoche
fíjense nada más, pobres de ellos. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Con varas. Imagínense, pobre Pablo y pobre Silas estaban ahí. Dice, después de haberlos azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es bien importante esto, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, dice, pues si los quiero seguros, los quiero hasta mero adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo? No, pues cepa. No, no es cierto. El cepo eran de esas cosas que les ponían para cerrarles y que no pudieran sacar las manos ni los pies. A veces aquí eso lo tenían en los pies, así que era un seguro que tenían ahí. Dice, pero a medianoche no se estaban quejando después de haber sido azotados, después de haber sido metidos en la cárcel, después de estar con eso con los pies en el cepo, sino que en plenas circunstancias terribles, súper complicadas, ellos tendrían que disfrutar lo que veníamos diciendo, esa bondad de Dios y de esa maravillosa gracia de Dios. Fíjense nada más lo que pasa. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Cantar un himno a Dios es cantar esas cosas, esos salmos, esas alabanzas a Dios. Y los presos ahí estaban escuchando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y, fíjate, se iba a matar, pensando que los presos ya habían volado las palomas. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fíjate nada más la cosa tan increíble de lo que estaba ocurriendo. En primer lugar, se cae la cárcel y todos quedan sueltos, todos quedan libres. Pero déjame decirte, nadie se va, pues todos estamos aquí. Entonces, dense cuenta. Evidentemente en aquel entonces no había focos, ¿verdad? Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora dense cuenta de qué onda. Primero, fíjate nada más, sacándole les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¡Wow! Serás salvo tú y tu casa. ¿De dónde sacó Pablo para decirle a este hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿De dónde lo sacó? Miren, cuando el Espíritu Santo está trabajando en sus siervos, en sus hijos, cuando sus hijos están disfrutando de la bondad de Dios a pesar de las circunstancias, empiezan a ocurrir muchos milagros y muchas cosas tremendas. Y Dios te habla porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero esta santidad de Pablo y de Silas, que en medio de la dificultad tan grande era una alabanza a Dios en todo este asunto, Dios estaba hablándoles claramente a ellos. Así que evidentemente Pablo podía decirle esto, pues es algo que el Señor puso en su corazón totalmente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces la gente piensa que esto que le dijo
Era así como diciéndole, ándale, ándale, cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Sabes que no es así? No es así. Lo que pasa es que Dios tuvo gracia para con ese carcelero, para con ese carcelero. Y déjame decirte, tan había entendido y tenía vida, que mira lo que hizo. Fue antes de este asunto, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo, ustedes saben lo que yo tengo que hacer. ¿Entiendes lo que es la gracia? ¿Entiendes cuándo el Señor le dio vida a este carcelero? Evidentemente fue antes de estas palabras que Dios le había dicho precisamente a través de Pablo a ese carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso cuando predicamos el Evangelio les decimos igual. Cree en el Señor Jesucristo. Él es tu Salvador, tu Señor. Pero no todos tienen oídos para oír. No todos entienden ese mensaje. No todos lo oyen. Oyen las palabras, no las entienden, no pueden proceder a creer realmente ni porque simple y sencillamente no pueden, no les llega, no les amanece porque no tienen vida. Así que, miren versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por supuesto, ¿qué fue lo que el Señor le dijo aquí a Pablo? Si a este hombre le puedes decir que él va a ser salvo si cree en el Señor Jesucristo, pero él va a creer, y no solamente él, sino también su casa. Muchos quieren tomar estas palabras también y decir que si Dios te salvó a ti, también va a salvar a tu tío y a tu primo y a tu tío y a tu suegra y a tu hermano y a tus hijos. Y déjame decirte que es bien inexacto ese asunto, a menos de que Dios te lo diga. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? A menos de que Dios te lo diga. Y si Dios te lo dice, evidentemente puedes creerlo tal cual, porque aquí se iba a cumplir precisamente eso. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él con todos los suyos, o sea, tal cual. Dime, porque date cuenta, muchos vamos a llegar a nuestra casa y a decir, he recibido al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y muchos se van a burlar de ti. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, decía el Señor Jesucristo. Pero quien ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O sea que esto no es para todos. Esto es para el carcelero. Para el carcelero. Esta fue una promesa para el carcelero. Y era una promesa que el Señor iba a cumplir perfectamente. Y fue algo que puso en el corazón de Pablo. Dile, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjate que en ningún momento dado dice yo creo. Pero imagínate, el hecho de que se bautice es porque todas estas palabras que le platicó ahí Pablo fue, mira, hay una manera de mostrar que tú verdaderamente crees en esto, y es bautizándote. Y es increíble, muchos cristianos hoy en día, yo no entiendo esa fe, no se bautizan, no quieren bautizarse, les cuesta mucho trabajo, sienten que se comprometen. Pues déjame decirte que lo que pasa es que es probable que ni siquiera eres cristiano. Porque está bien, a lo mejor no hemos podido bautizar a mucha gente porque no teníamos dónde,
pero ahora ya tenemos dónde, pero ahora ya no podemos ir porque está la cuestión de la pandemia, ¿sabes? No importa. El que es salvo por medio de la fe, por medio de la fe, no por lo que tú hagas, no porque te bautizas, no porque tú crees, porque tú no podrías creer si Él no te regala la fe. Este es el punto, que Dios te tiene que regalar esa fe, porque si no, no hubieras podido creer de ninguna manera. Fíjate cómo termina esto. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo ahí? ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo ahí? Cuando Dios salva, es increíblemente grandioso para mostrarse en su bondad para con nosotros. Volvamos a Efesios. Efesios 2, 8. Así que ahora podemos entender también lo que significa que por gracia somos salvos. Ahora, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? ¿Qué es lo que no es de nosotros? Pues la fe. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues no es tuya, pero el Señor te la está regalando. Es un don de Dios. Y esto de que es un don de Dios, Dios te regala precisamente esa fe. Pero la salvación es por medio de la fe. Pero tú vas a pensar, entonces por mi fe, porque así como el carcelero cree en el Señor Jesús y será salvo. Pues sí, así suena, pero ya te lo he explicado, que el Señor te dio vida desde antes. Entonces, ¿por qué dice que somos salvos por medio de la fe? Porque la única manera de ser salvo, y en esto tendrás que estar de acuerdo conmigo, era que el Señor Jesucristo pagara por tus pecados y por los míos. ¿O qué no? ¿O qué no? Lo único que nos podía salvar era que el Señor Jesucristo pagara mis pecados, particularmente los míos. Por supuesto, también los tuyos, si tú crees en el Señor Jesucristo. Pero no, si tú crees en el Señor Jesucristo, y te lo voy a explicar ahorita con el libro de Gálatas, capítulo 2, para que puedas comprenderlo. Así es que vamos a Gálatas, capítulo 2, para que entiendas cómo está eso de la fe que me salva. Fíjate muy bien cómo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Bien, la justificación significa que esta es la salvación, que Dios te da una justificación a pesar de que eres un pecador. O sea, la justificación es eso, que Dios te está diciendo y te da un certificado de inocente sin que lo seas. Ese es un justificante. Así que el hombre, los seres humanos, no son justificados por las obras de la ley. Aquí está discutiendo mucho acerca de que los judíos decían que para poder ser salvos se necesitaban circuncidar. Prácticamente tenían que ser judíos solamente, porque solamente los judíos se circuncidaban. Pero si alguno que no era judío quería la salvación, pues que se circuncide. Y toda esta carta, y también el libro de Efesios, y también el libro de Gálatas nos habla, de Romanos nos habla acerca de que la circuncisión no es lo que funciona. Sandy, no me hagas ruido, ¿sí?
Dice, así que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero tú dices, pero es que no estábamos hablando de las obras de la ley. Mira, el hombre no es justificado por ningún tipo de obras. Ningún tipo de obras. No es porque te portes bien, no es porque hagas cosas buenas, no es porque obedezcas algo, seas obediente. No, en ningún lado dice que el hombre es justificado por ser obediente. En ningún lugar lo dice. Así de simple. Pero sí dice lo que dice aquí. Sino, ¿por qué? ¿Por la fe de quién? De Jesucristo. Dice, no, es que ahí quiere decir la fe en Jesús. No, dice la fe de Jesucristo. El hombre fue justificado por la fe, pero no la fe mía, ni la fe tuya, sino por la fe de Él. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y estoy tan seguro que aquí dice que es la fe, lo que Él creyó. ¿Qué fue lo que Él creyó? Dice que por el gozo puesto delante de Él, y ese gozo eras tú y era yo, y eran todos los que salvó, Él tendría que ir a la cruz. Esto es el problema. Esto es el problema. Así que nosotros también hemos creído, ahora sí, nosotros también, también está diciendo que esto es una cosa y esta es otra cosa que también ahora nosotros hemos creído en Jesucristo. Pero lo va a repetir, para ser justificados por la fe de Cristo. Digo, por si te quedaba la duda. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea, por la fe de Él, ahora tú puedes creer en Él. Así de simple. Porque si no, no fuera gracia, querido. Es tan sutil la línea que separa este asunto que debes de estudiarlo y te tiene que quedar bien claro, porque cuando te queda bien claro, entiendes la riqueza de la gracia. Así que, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, vamos a volver a donde estábamos. Y otra vez, aquí lo dice, pero ya no dice obras de la ley, para que también te des cuenta que se refiere a cualquier tipo de obra con la cual la gente a veces quiere pagar su salvación. O sea, Dios no se va a mover más que por la fe que Él produce en cada uno de nosotros. Lo que Él cree, a nosotros nos lo da para poderlo creer también. Porque lo que es verdad en Cristo también es verdad para nosotros, sus hijos. Así como Él se levantó de los muertos, así nos va a levantar de los muertos. Así como Él se sienta en el cielo junto al Padre, también a nosotros nos va a sentar ahí juntamente con Él. Así lo dice, de eso se trata, Al final de cuentas, ayer oí un mensaje de Navidad hermosísimo, donde el punto de todo este asunto ni siquiera era la salvación, no tanto como el hecho de que esto produce estar con y en Cristo, tener esa comunión con Dios. Eso era el punto, eso era lo maravilloso, eso es lo que Dios quería que nosotros pudiéramos entender. No por obras de ningún tipo, para que nadie diga, me la debes, Dios. Hay gente que de veras cree que Dios se las debe,
Dice, pero es que yo oré muchísimo y Dios no me lo concedió. Y alguien me acaba de decir hace poco, me dice, me ha decepcionado Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda circunstancia tan lamentable de no entender lo que es la gracia de Dios! No por obras, para que nadie se gloríe. Espero que con esta explicación les haya quedado un poquito más claro, porque es difícil entender la salvación por la sola gracia, la salvación por la fe de Cristo. Por eso ahora tú puedes creer por lo que Él creyó. Así que, mira nada más cómo remata este versículo, y con este vamos a terminar. Dice, porque somos, esto es ya lo que somos, mira, esto es lo que somos, no lo que vamos a llegar a ser, esto es lo que ya somos cuando nos ha dado ya vida juntamente con Cristo, cuando ya crees en Jesucristo, cuando estás en Cristo. Y esto es lo que te dice, tú es lo que tú eres. Ojalá que esto que nosotros somos sea algo que sea tan fuerte, esta idea que Dios nos muestra en su palabra, que podemos alabar a Dios por sus hechos, por sus obras. Mira, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Esto es lo que somos. Y si somos verdaderamente hechura suya, y si fuimos creados en Cristo Jesús, la razón fue para buenas obras. O sea, es al revés. No es que somos salvos por obras, sino que somos salvos para buenas obras. No por, sino para. Y esto es precisamente lo maravilloso de la gracia. Lo maravilloso de la gracia. No podríamos tener ninguna buena obra si no fuéramos hechura suya. Porque quien va a hacer las obras es Él. Es Él. De hecho, ya las hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que vayas a hacer bueno el día de mañana. No hay nada, ninguna buena obra que tú puedas hacer el día de mañana que sea algo nuevo para Dios o para ti o para... No debieras de entenderlo así. Deberías de entender que todo esto Dios lo hizo desde antes de la fundación del... Antes de que Dios dijera, hágase la luz, ya todas las cosas buenas que los cristianos íbamos a hacer, Él las había preparado. Y mira cómo lo dice, de antemano. Desde antes, para que pudiéramos andar en ellas. O como les enseñaba en el camino al principio de esta iglesia que iniciamos en el 2013, que les decía que esto es montarte en el carrito de las buenas obras de Dios, montarnos en ese carrito. No son tus obras, son las obras de Él, pero a ti te monta en ese carrito de las buenas obras. ¿No se te hace que es sumamente maravilloso el Señor Jesucristo? ¿No se te hace que es sumamente maravillosa lo que es la gracia? Pero qué difícil, qué difícil. Mira, vamos a Romanos 3. $3:27. Ya quería acabar, pero mira. Ay, no, es que aquí puse un 0 en vez de una O. Dice, porque hay gente que se justifica, ¿no? Solito. Pero el que justifica es Él. Él es el justo
y Él es el que justifica al que es de la fe. Y otra vez, ¿de quién? De Jesús. Somos de la fe de Jesús y creemos en Jesús, por supuesto. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos porque decían que el que no se circuncidaba, pues no podía tener la salvación? Dice, pues es que Él no está solamente salvando a judíos, sino también a los gentiles, porque Dios es uno y Él va a justificar por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, y esto es la palabra, por medio de la fe de Cristo a los de la incircuncisión. En pocas palabras, Jesús murió por todos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley de Dios. Este es el punto. Siempre es así. Imagínate el ejemplo de Abraham. Creyó Abraham a Dios, ve el versículo 3, y le fue contado por justicia. Pero, ¿cómo sabes que le creyó a Dios? Pues Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham. ¿Sabes qué sucedió con Abraham? Que Dios le dio vida a Abraham para que le escuchara. No podía haber escuchado a Dios si no le da vida primero. Otra vez, ese es el punto. Primero Dios te habla. Yo creo que Abraham se debe haber quedado, ¿qué onda? ¿Quién me habla? Abraham era un pagano de Ur de los Caldeos. Un pagano de Ur de los Caldeos. Y de repente dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela No, pues ya ahí va este hombre. Porque esto es lo que va a ocurrir. Cada vez que Dios te habla, no te va a quedar la menor duda de que fue Dios el que te habló. A lo mejor utiliza a un Pablo como el carcelero lo pudo percibir. A lo mejor me utiliza a mí. A lo mejor te utiliza a ti para que otro entienda lo que Dios le quiere decir. Pero mira, jamás se te vaya a ocurrir utilizar y decirle a alguien que Dios te dijo lo que no te dijo. No vayas a cometer ese error, porque por ese error de verdad que la ira de Dios se desata. No cometas ese error. Pero una cosa sí te digo, que cuando Dios te hable a tu corazón y te muestre, lo primero que va a hacer es mostrarte una convicción de pecado y decirte, mira, yo morí por ti. Y a ti te va a dar vergüenza por los pecados que has cometido. Y le vas a decir, perdóname, Señor. Por supuesto que estás creyendo en Él, pero es que Él creyó primero y por eso dio su vida. Por eso murió en la cruz. Es la fe de Jesucristo. Y por esa fe, ahora también tú crees en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Es maravillosa la Biblia. Aquí puedes poner tu nombre si tú has creído. Mira, creyó Bernardo a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Verónica, creyó María Dalí, creyó Rocío, creyó Akiko, creyó Lupita, creyó Mónica, creyó Manuel Rojas, creyó Patti, creyó Tali, Mine. Han creído en él. Elizabeth. Ya no veo a los demás. Pero esto es lo que Dios hace. Que Dios los bendiga. Esto es el Evangelio de la gracia. De la gracia de Dios. Así que recibe ese don de Dios de la fe. Recíbelo. Bendito Padre, gracias te doy, Padre, porque
podemos visualizar, darnos cuenta, entender que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y si hay alguno que todavía no tenía conciencia, pero que estas palabras le hacen sentido, es porque entonces tú estás despertando su entendimiento. Estás dándole vida para entender, porque los muertos no hablan, los muertos no deciden, los muertos no entienden las cosas del Espíritu. Pero si hay alguno que está entendiendo ciertamente que es hijo tuyo y que tú le has salvado. Así que también le puedo decir a cualquiera, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Yo no sé si vas a ser salvo en tu casa o tu casa, el resto de los tuyos, pero es muy probable que si Dios te está salvando a ti, también quiere salvar a muchos en tu casa. Yo recuerdo, ayer tuvimos una reunión de familia y había muchísimos familiares míos en nuestra reunión familiar de Navidad. Y el Señor comenzó conmigo. El Señor, el primero en toda mi familia fui yo. Y por eso le sirvo ahora, porque quiero uno más de mi familia. Uno más, Señor. Uno más cada vez. Y el Señor ha ido añadiendo poco a poco a muchos de mi familia. Gracias, Señor Jesús. Porque si tú no los añades, ellos no podían de ninguna manera ganarse la salvación. Tú eres el Señor, tú eres el Salvador, y eso es suficiente. Gracias, Padre, gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Las mujeres no se lo vayan a perder por Zoom. No va a ser transmisión. Por Zoom, solamente por Zoom. ¿Y tienes los numeritos, Sandrita? Ahorita lo van a subir nuevamente ahí al Camino, para que estén ahí al Facebook del Camino, suben todos los datos ahorita en un momento. ¿Escucharon eso? Espero que sí. Espero que sí lo hayan escuchado. Así es que ahí está. Nada más ya me despido con un texto que me está poniendo mi querido Efraín. Efraín, a ver, es Santiago, ¿qué? 5, versículo 16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Exactamente, querido. Cuando tú oras por alguien, el Señor puede escuchar y puede salvar. Así que seguramente que Pablo estaba orando por el carcelero, por él y por su casa. Y cuando se cayó la prisión, seguramente el Señor dijo, gracias, Señor, que me has oído, lo cual quiere decir que vas a salvar a este señor carcelero, a él y a toda su casa. Por eso le pudo decir lo que le dijo. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, ya saben, mujeres, el jueves, el cafecito en el camino. Mañana es a las 6:30, Sandy. Mañana vamos a iniciar desde las 6:30 para que se vayan conectando, y los que no saben, pues ahí buscan cómo le vamos a hacer para que todas estén conectadas. Muy bien, el jueves un cafecito en el camino, no se lo pierdan, y el viernes nuestra querida oración, que yo creo que es lo que está manteniendo fuerte nuestra querida Iglesia El Camino. Que Dios los bendiga. Bye.